Para nosotros es muy grato poder compartir este conocimiento y pues al final estos espacios se abren para que todos aprendamos un poco y para que todos podamos conocer mucho más sobre nuestros negocios. Claramente nosotros basamos todo este contenido en la experiencia y lo que sabemos cuáles son los dolores más importantes de las compañías. Entonces les voy a contar un poquitico sobre qué vamos a hablar. Vamos a tocar el tema de costos, que es muy importante, cuáles son la clasificación de ellos. Vamos a hacer unas diferencias entre costos y gastos. Sabemos que este tipo de situaciones pasan en las empresas, a veces los manejamos, pero definitivamente no sabemos cómo clasificarlos y creemos que es muy importante lo hagamos. ¿Por qué es importante costear? Normalmente aprendemos con el error, ¿no? Entonces es chévere poderles contar cuáles son esos errores más comunes que nosotros en nuestra experiencia hemos visto dentro de las empresas que se cometen cuando costeamos proyectos. ¿Qué se debe tener en cuenta para costear un proyecto? Les vamos a hacer como un ejemplo práctico, les voy a presentar un documento en Excel que va a ayudar y se los vamos a compartir cuando finalicemos también con la presentación, contarles un poquitico sobre el sistema de costos, cómo optimizar los costos. Vamos a hablar de qué es el precio de venta y cuáles son esas pautas importantes que tenemos para definir un precio de venta. Y ya tenemos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, nada, preámbulos, pues vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son los costos? Pues vamos a empezar por lo sencillo. Definitivamente todos los costos son erogaciones y son ese valor en los que incurrimos para adquirir y luego producir un producto o un servicio. Para producir un servicio también a satisfacción. Esos son los costos. Todas las erogaciones que incurrimos para poder procesar, poder producir y poder vender un producto o un servicio. Entonces quiero contarles un poco la clasificación. En realidad existen varias clasificaciones. Quiero contarles tres, que son las más importantes. Antes de esto quiero recordarles que cada empresa es un mundo diferente. Cada empresa va a tener que hacer una definición de costos muy diferente, pero estos son como los parámetros que nos rigen normalmente. Entonces, también tengamos en cuenta que estos son algunos parámetros, pero cada empresa es muy particular y es importante que entendamos que son mundos diferentes. La forma de costear va a ser diferente. La información que necesita la gerencia es diferente, lo que busca generar valor es diferente en cada una de las empresas, entonces por eso es importante que lo entendamos. Entonces, por comportamiento tenemos los costos variables y los costos fijos. Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo a la producción, es decir, tenemos una fábrica de zapatos, cuántos cordones necesitamos o cuántas suelas necesitamos, eso varía de acuerdo a lo que vayamos a producir. Los costos fijos no se varían, mantienen así, se produzca o no. Recordemos que los costos fijos también son costos fijos por un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una bodega donde producimos nuestros zapatos, digamos con el ejemplo de los zapatos. Nosotros vamos a tener que pagar un arrendamiento mensual. Esto es recurrente, claramente en el siguiente año va a ser unas variaciones, el IPC, bueno, lo que ya todos sabemos que pasa en el mercado. Entonces, estos fijos no varían durante un tiempo predeterminado. También tenemos de acuerdo a la producción, entonces están los costos indirectos y los costos directos. Entonces, los indirectos no se logra identificar por producto o servicio. Entonces, no sé, un ejemplo. Sigamos con los zapatos que me gustó el ejemplo. Entonces, por ejemplo, en nuestra fábrica tenemos los costos de producción, todos los costos de producción, pero no podemos identificar si es del de zapato tacón o es del zapato que es tenis o lo que sea, ¿sí? Entonces no se puede identificar, hay ciertas partes que no podemos identificar estos costos, entonces los llamamos indirectos. Y los directos es definitivamente los que sí podemos asignar. Entonces nosotros sabemos que tenemos un costo por X producto que estamos vendiendo, este es un costo que podemos identificar por producto y que podemos manejar también contablemente. Es importante también que tengamos en cuenta que en contabilidad nosotros deberíamos poder estar costeando de esta manera. Si sabemos a qué producto nos pega, directamente van nuestros costos directos por producto o por servicio, no lo liguemos solamente a los productos. Y los costos indirectos es definitivamente no tenemos las herramientas o no tenemos la tecnología o definitivamente no se va a poder hacer por cada uno de los productos. También tenemos los costos por naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los costos normalmente que encontramos? Entonces están los costos de materia prima, que es las personas que realmente impactan en la producción de un producto o de un servicio. Poniéndoles un ejemplo de prestación de servicios, por ejemplo, una empresa que hace desarrollos a la medida. Entonces, nuestros costos, ¿quiénes son? Estos ingenieros que están haciendo estos desarrollos a la medida, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que esta materia prima, perdón, estoy hablando de materia prima, les pido excusas. Esto es mano de obra. Materia prima son todos estos los productos.
la suela de los zapatos, los cordones, el pegante, excusas. Ese es el costo por materia prima. Costo mano de obra, como les indicaba, el costo de mano de obra tiene que ver con todas las personas que están relacionadas directamente con el proyecto o con el servicio, que ahí aplica el ejemplo que les estaba poniendo de los ingenieros. Costos financieros, entonces aquí hay una delgada línea donde podemos irnos al costo financiero gasto y al costo financiero que impactan el costo. Ojo, estos costos financieros son todo lo que tienen que ver con nuestra producción. Necesitamos sacar una nueva línea de producto y necesitamos financiación. Los intereses que nos están cobrando son costos. Esto va directamente al costo y son costos financieros. Los costos de distribución es todo lo que necesitamos para poder poner nuestros productos en el punto de servicio de venta. Es decir, nosotros necesitamos pasar los zapatos para la siguiente fábrica, entonces necesitamos hacer como esta distribución. Todos estos costos que estamos teniendo antes de poner el producto en venta son costos de distribución. Y los costos tributarios hay en algunos casos donde para prestar un servicio, para poner un negocio, para poner una fábrica necesitamos incurrir en unos impuestos muy específicos en la operación que estamos generando. Entonces estos impuestos también van al costo. Recordemos que aquí hay unas delgaditas líneas donde lo podemos confundir con un gasto o con un costo. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que todos los costos son los que estamos incurriendo antes de poner nuestro producto o nuestro servicio a la venta. Quiero también contarles un poco estas diferencias, creo que es súper pertinente contarles cuáles son las diferencias entre los costos y los gastos. ¿Por qué? Porque también tenemos ciertas situaciones donde no lo entendemos. ¿Por qué es importante clasificarlos? Porque necesitamos en realidad saber qué le está pegando directamente a nuestro producto y en realidad qué son gastos de la compañía. Entonces quise ponerles algunas diferencias para que lo tengamos un poquito más claro. Entonces, el costo ya sabemos que está relacionado directamente con la producción y distribución de un bien o prestación de un servicio. ¿Qué son los gastos? Están relacionados con la administración de la empresa o otras actividades que no se relacionan directamente con el producto. Por ejemplo, la contadora. Entonces, la contadora hace parte del gasto, efectivamente no está generando valor dentro del producto o del servicio, pero es un gasto inherente a la operación de toda la compañía. Los costos son recuperables, entonces pensemos en esto. ¿Cuándo sé que es un costo? Cuando yo sé que voy a recuperar. Entonces, en teoría, nosotros debemos poder generar los ingresos suficientes para cubrir los costos. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que sea costo tiene que ser recuperable. Si yo invertí 100 pesos acá, debería poder estar vendiendo lo suficiente para que yo pueda cubrir estos 100 pesos. Y pues en los gastos no añaden valor directo al producto o servicio. Entonces, claramente seguimos con el ejemplo de la parte administrativa. Por favor, no me malinterpreten, la contadora genera muchísimo valor dentro de la compañía, pero esta persona o este señor no están generando un valor directamente al producto. El costo definitivamente es sinónimo de inversión, generan retornos. Como les decía, debe poder cubrir los gastos y los costos, no solamente eso, sino generar valor. Entonces siempre lo vemos como una inversión. Va al balance, ¿no? Pongamos el ejemplo cuando compramos materias primas, nosotros ¿a dónde los llevamos? A nuestro inventario. Después se vuelve un costo cuando lo estamos vendiendo, pero esto siempre va a ser un sinónimo de inversión. Y pues en los gastos al final no se espera retorno por estas erogaciones posteriormente, ¿no? Entonces, definitivamente los gastos siguen siendo gastos en los que debemos incurrir, gastos de la oficina, de la administración, de las personas de facturación, del programa contable. Estos no nos van a generar retornos, pero hacen parte integral. Normalmente los costos sí son identificables, hay en algunos casos específicos donde no los podemos identificar, pero esta es una característica particular. Normalmente sí son identificables y se espera que se pueda identificar por producto o servicio. O sea, nosotros sí deberíamos poder tener esa clasificación y nosotros sí podríamos poder tener esos valores que corresponden a cada uno de los productos. Y los gastos definitivamente no son identificables por productos. Volvemos a la contadora. No puedo decir qué tanto está generando esfuerzo la contadora en cada uno de los productos. No tiene sentido tampoco que lleguemos a esas instancias. Entonces, como para concluir este tema, entonces si hacemos el recorrido completo, entonces hasta dónde va un costo, compramos la materia prima, necesitamos unas personas que lo produzcan o que generen el producto, necesitamos empezar a distribuir a los diferentes lugares donde los vamos a vender, ¡pum! Ahí terminó nuestro costo. ¿Dónde empiezan nuestros gastos? Entonces ya tenemos nuestro producto en un punto específico de venta, entonces aquí lo que hacemos es que está una persona
que es la persona que lo vende, hay unas personas administrativas, generamos unas facturas y ahí empezamos a generar todo el proceso administrativo y de ventas, que son gastos. Entonces ya sabemos, hasta cuando tenemos nuestro producto o servicio listo, son costos, de ahí para adelante hasta cuando ya está donde nuestro cliente, cobramos cartera y demás, ya esos son gastos. Bueno, quiero dejarles este mensaje. Entonces, precisamente entender todos los costos y gastos de la organización nos dan una visión definitivamente mucho más amplia de cómo está nuestra empresa, ¿no? Y pues al final son las bases que tenemos para tomar decisiones. A veces creemos que tenemos claro, nosotros decimos, sé que gasto en esto, sé que compramos esto, sé que nuestros costos están en estas cosas, pero al final tomamos decisiones con el hígado. Y definitivamente es algo que no debemos hacer. Nosotros podemos tomar decisiones con información real. Precisamente también por eso existen los presupuestos. También después de tener nuestros costos identificados y nuestros gastos, es mucho más fácil que nosotros presupuestemos y dejemos de, reducimos muchísimo más la incertidumbre y actuamos mucho más basados en números, en cifras, en datos. Entonces, definitivamente, ¿qué es? Conocemos el negocio, sabemos cómo está nuestro negocio, si en realidad está generando rentabilidad o no, saber cuál es esa rentabilidad del negocio es súper importante, cuáles son nuestros márgenes brutos, nuestros márgenes operacionales, si en realidad la empresa sí está dando, si tenemos que hacer ciertos análisis. Y claramente podemos evaluar y tomar decisiones, ¿no? Minimizar si se requiere y optimizar costos, que siempre debemos estar también trabajando en función de eso. Entre más optimicemos nuestros costos y gastos, claramente la compañía funciona muchísimo mejor. Quería contarles un poco los errores. Como les dije al comienzo, creo que a veces aprendemos mucho más fácil así y en nuestro recorrido nos hemos dado cuenta cuáles son esos y les quise dejar estos como para contarles un poquito. Definitivamente las compañías y normalmente cuando están empezando sus procesos no tienen ese control de costos y gastos. Entonces gastamos y asumimos que si vendemos 50 millones de pesos mensuales, entonces nos va a dar para cubrir los costos, por decirles algo. Tenemos eso en la cabeza, la gerencia pues claramente sabe mucho sobre lo que está haciendo en su campo, saben vender su proyecto, saben vender su producto, les apasiona el tema, pero no están conociendo realmente cuáles son esos costos y gastos y no tenemos un control. Entonces, gastamos, no tenemos un presupuesto para definir donde podamos decir, eso no está en presupuesto, en eso no podemos gastar, esto sí está en presupuesto, esto sí lo habíamos contemplado o no lo habíamos contemplado. Costear sin tener en cuenta todos los costos y gastos pasa mucho, entonces decimos, no, este proyecto me puede costar tanto, entonces lo voy a vender en tanto, pero resulta que no tenemos todo un conjunto de situaciones que pueden pasar. Por ejemplo, si es con estado pólizas de cumplimiento, que no cumplimos, si es en un servicio que no cumplimos a tiempo la prestación del servicio, entonces tenemos unas cláusulas que nos castigan, ciertos impuestos también puede pasar. Entonces es importante que de verdad hagamos un análisis de todo lo que impacta nuestros proyectos. Normalmente pasan prestación de servicios donde menos lo tenemos en cuenta. Realmente analicemos cuáles son esos costos y cuáles son esos gastos que son inherentes, no solamente materias primas, no solamente mano de obra, no solamente el tema impositivo, sino esas cosas adicionales que pueden estar surgiendo. No sé, en temas de productos, un impuesto adicional que no sabíamos que tocaba pagar en el exterior cuando vamos a exportar, bueno, yo que sé, tantas cosas. Estimación inadecuada de las horas dedicadas, esto pasa mucho en el tema de servicios. Normalmente tenemos en la cabeza que en Colombia trabajamos al mes 240 horas, entonces hacemos nuestros cálculos de prestación de servicios con 240 horas, pero resulta que no es así. Las personas no dedican el 100% de su tiempo en horas a clientes. Entonces, esta estimación es súper importante, que realmente conozcamos cuáles son los tiempos en que nuestra mano de obra está dedicando a clientes para nosotros poder hacer un costeo correcto, ¿no? 100 horas en realidad al mes estamos consumiendo a cliente, 50 horas, 120, bueno, esas definiciones tenemos que poderlas hacer. Copiar modelos de costeos de otras empresas también es muy común. Como les decía, las empresas son mundos diferentes. Nosotros, de verdad, cada empresa debemos hacer un modelo, entender cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos de la compañía, qué quiere la gerencia, cuáles son la percepción a futuro que tenemos, la visión que se tiene en la compañía para poder determinar cuáles son estos modelos de costeo que nos aplica nuestra empresa. Pero les digo, yo les doy aquí muchas pautas, mucha información valiosa, pero al final tenemos que sentarnos dentro de las compañías y realmente determinar qué es eso que realmente queremos ver
qué es eso que necesitamos, qué es lo que estamos vendiendo, cuál es esa oferta de valor y qué es lo que necesitamos para poder costear. También pasa que podemos generar ventas, pasa en prestación de servicios, donde hacemos la venta, vendimos un proyecto, dimos descuentos, dimos plazos para pago y en realidad cuando nos sentamos a costear nuestro proyecto fue cuando lo terminamos. Entonces, caramba, ahí nos dimos cuenta que en realidad nos gastamos muchas más horas de las que habíamos presupuestado, entonces definitivamente nos gastamos un montón de tiempo. Estas cosas pueden pasar, pero al final son situaciones que debemos tomar de aprendizaje, ¿no? No puede ser el común denominador que siempre costemos proyectos después de que ejecutemos el servicio, después de que nos pagaron, después de que facturamos y demás. Claramente esto nos ayuda para mejorar, pero no puede ser el común denominador. Siempre debemos estar como atentos y hacer los costeos necesarios antes de ofrecerle a un cliente. Entonces ahora vamos con esos pasos para costear. Ya tenemos muy claro, espero que lo tengamos claro, cuáles son esos costos indirectos, los costos variables, qué es un costo, qué es un gasto. Entonces ahora empezamos con nuestro proyecto para costear servicios. Entonces lo primero que debemos hacer siempre va a ser definir el recurso humano necesario, esa mano de obra directa. ¿Quiénes son las personas que se van a involucrar en la prestación de este servicio? Fulanito, sutanito, el ingeniero, el diseñador, el arquitecto, bueno, yo qué sé. ¿Cuántas horas vamos a necesitar de cada uno? Es el tiempo, es lo segundo que debemos hacer, determinar cuál es ese tiempo de ejecución por persona. Siempre va a ser importante que saquemos las personas que necesitamos, determinar el tiempo de ejecución y poderlo determinar por persona. Después de eso ya podemos identificar cuáles son esos costos inherentes a la prestación del servicio, costos adicionales que podamos tener. Y siempre vamos a tener que darle un peso de los gastos administrativos y de venta, ¿no? Los proyectos siempre deben aportar a poder cubrir estos gastos. Entonces voy a mostrarles una tablita en Excel para explicarles un poquito más sobre esto, para que me entiendan muchísimo mejor. Espérame porque creo que tengo que cambiar la pantalla. Nicolás, ¿me avisas? Creo que es. Ahí la dejaste compartir y ya nuevamente ya la estamos viendo. Gracias, María Elena. Listo, ¿me ven a mí? Dice que se me apaga la cámara. También perfecto a ti. Listo, dale. Entonces, bueno, quiero contarles que en lo que les voy a compartir, les voy a dejar esta plantillita. Aquí puse algunos cargos que se me ocurrieron, unos salarios, por favor, esto no es lo que dicta el mercado, se me ocurrieron porque sí. No quiere decir que una persona de soporte técnico se gane 2 millones y un gerente de proyectos un salario mínimo integral. No necesariamente, fueron números aleatorios que definí para el ejercicio. Entonces, la plantilla que tiene, vamos a poder saber cuánto es el gasto de una persona. Lo que les digo, esto es una plantilla, claramente puede impactar, porque hay, por ejemplo, hay empresas que sí tienen que pagar toda la seguridad social. Esta plantilla está para el común denominador, que son empresas que no pagan para fiscales, solamente se paga el tema de caja de compensación. Hay empresas, por ejemplo, en economía naranja que tienen que pagar el 100% de parafiscalidad, entonces esto tocaría adaptarlo para esta empresa. Pero es el común denominador, es que no lo paguemos. Entonces acá lo que nos da es un salario base, nosotros definimos si tenemos auxilios, compensaciones variables, compensaciones no salariales, y él nos da aquí un costo. Entonces aquí les dejo esta plantillita donde les calcula cuánto es el costo normal por persona. Una persona que gana 4 millones, al final en gastos se nos van 5 millones 684, en este caso específico. Entonces tenemos como esta relación. También dejé aquí una plantillita donde podemos definir ya, como sabemos cuáles son nuestros costos y los vamos a poder identificar. Entonces vamos a empezar a buscar cuánto vale el equipo administrativo. No sé, puse un arriendo de bodega, cuáles son las comisiones comerciales, publicidad del proyecto, arriendo de oficina. Y aquí lo que podemos hacer es clasificar en cuál están. Que recordemos que siempre vamos a tener. Aquí tengo una tablita dinámica, que es lo que me va a dar al otro lado. Pero aquí la idea es que podamos sacar una lista de todos nuestros costos y gastos, variables, no variables, todo lo que pueda surgir dentro de la compañía que sea necesario tener en cuenta para costear. Entonces, ¿cómo está la tablita? Entonces, nosotros decimos, en mi ejemplo, dije, no son 240 lo que dedicamos a cliente por persona, sino son 140 horas. Entonces, yo definí que en mi equipo hay 6 personas. Entonces, yo tengo las 140 horas que defino por persona, por proyecto, me da, por 6, me da 840 horas. Esto es lo que la compañía, en este caso, esta empresa X, puede definir, puede tener en participación en cliente. Nosotros podemos completar hasta 840 horas
por cliente. Eso es lo máximo que vamos a poder vender. Entonces, en el caso de un proyecto que salió, entonces necesitamos 40 horas del desarrollo de producto 2, del diseñador necesitamos 30 horas, del diseñador de producto necesitamos otras 50 horas. Nuestro proyecto se va a basar en 120 horas que vamos a consumir. Ya lo tenemos definido. Aquí lo que está haciendo es me está tomando valor por hora. Entonces aquí ya sabemos cuál es el costo de mano de obra. Por hora son 85.000 pesos y las horas dedicadas que necesitamos son 120. Entonces, ¿cuál es el costo total? 11.933.000, costo por hora, 85.000 pesos. Costos directos que al final ya los definimos en nuestra tablita. Hicimos toda la tarea, metimos todo y él ya me va a decir cuánto nos estamos gastando en gastos de administración, costos de distribución, costos directos, en fin. Entonces ahora vamos a costear nuestro proyecto. Ya sabemos que es un proyecto de 120 horas, ¿no? ¿Cuál es el costo de mano de obra de esas 120 horas? Son los 3.409.000. Costos directos, en este caso, también hay otra posibilidad. Lo que yo estoy tratando de hacer es darle un peso a esos gastos administrativos y gastos adicionales que no tenemos contemplados dentro de los costos. ¿Cómo se puede hacer? Tú lo puedes hacer definiéndolo por el peso que tiene el ingreso con toda la operación, es decir, si este es un ingreso que me impacta el 10% total, entonces voy a coger el 10% de los gastos administrativos, gastos de venta, distribución y demás. O en este caso, lo que hicimos fue coger las 120 horas, que sabemos de lo que nos vamos a gastar, y lo multiplicamos por estos costos directos, costos de distribución y costos de administración. Y así le dimos un peso a cada uno de ellos. Siempre va a ser importante que le demos este peso, y les reitero, el mensaje, al final depende de cada operación, depende de cada empresa, depende de lo que estemos buscando, cómo vamos a hacer esa definición y ese peso en los gastos administrativos. En este caso les estoy dando 2 puntos, lo tomamos por el valor por hora del proyecto o lo podemos tomar por el valor de lo que pesa en las ventas este proyecto. Metí unas cositas adicionales para que lo tengamos en cuenta y sepan que es muy importante si necesitamos generar una póliza, una asesoría externa que también puede pasar, cuánto me va a costar, temas de impuestos que tengamos que tener en cuenta, por ejemplo el ICA, se me ocurre en este momento, y temas de imprevistos. Lo que yo hice en este caso fue darle un 2% con el valor del precio de la venta. Se me ocurrió 2%. Entonces aquí nosotros ya tenemos todo nuestro costo de nuestro proyecto. Y que lo vamos a vender en 50 millones de pesos. Vamos a tener una rentabilidad de 37 y lo que pesa nuestro margen de rentabilidad es el 74%. Es un ejemplo sencillo, mucho más claramente. Cada empresa va a tener que estructurarlo mucho más a su medida, pero es para darles ese ejemplo de cómo deberíamos nosotros estar costeando. Más adelante les cuento cómo definimos este precio de venta, que es el siguiente paso que vamos a tener, que les voy a contar un poquitico. Pero entonces en esto se reduce nuestra plantillita. Como les digo, se las vamos a compartir, espero sea muy útil y les pueda servir. Igual si tienen inquietudes sobre ella, mejoras, quieren contactarse conmigo para hablar sobre su empresa, lo pueden hacer pues a través de LinkedIn. Mi perfil es María Elena Rico. Ahí me encuentran y es mucho más fácil contactarse conmigo para que lo veamos. Entonces mi intención en este momento, Nicolás, es devolverme a la presentación. Creo que ya. Perfecto, ya la vemos. Y ahora prende tu cámara y ya te veríamos a ti. Sí, ya. Perfecto. Aquí estoy. Entonces ya tenemos los pasos, ¿no? Repitamos. Definir los recursos humanos que necesitamos. Acuérdense de la plantilla. Tenemos la nómina, tenemos los desarrolladores, ingenieros, etc. Determinar el tiempo de ejecución. Recuerden lo de las 140 horas que yo tenía en el ejemplo en la parte de arriba. Entonces, si vamos a gastar 140 horas por persona, cuánto se van a gastar cada uno de ellos, cuál va a ser mi costo por cada una de las personas que van a estar. Identificamos los costos inherentes y le damos ese pesito a los temas administrativos y de ventas que siempre debemos contemplar. Entonces ya, entendiendo toda esta situación y entendiendo la importancia de costear, entonces debemos empezar ya a enfocarnos, listo, ya sabemos cuál es la importancia de costear, ya lo estamos haciéndolo muy manual, no tenemos nada por escrito, y ahí es cuando vemos la necesidad de poder implementar dentro de nuestras empresas sistemas de costos. ¿Y qué es un sistema de costos? Pues es un proceso, ¿no? Donde nosotros definimos unas políticas que se van a emplear para determinar estos costeos. También recordemos que las personas, pues,
al final no siempre son eternas en las compañías y siempre debemos tener como documentado todos nuestros procesos, y claramente cuando ya hemos llevado un tiempo y recorrido un tiempo en nuestros procesos de costear y demás, hemos aprendido muchas cosas, y pues la idea es que podamos nosotros también documentarlo y generar políticas. Y lo que buscamos también con este sistema de costos claramente no es algo muy rígido, no es algo que se cierre, que se ya estampillado aquí, así debe haber quedado, sino que esto también tiene ciertas oportunidades de mejora con el tiempo. Entonces vamos haciendo mejoramientos y continuos seguimientos, que es súper importante. ¿Cómo implementamos un sistema de costos? Entonces al principio lo que debemos hacer es esa definición. Acuérdense de mi Excel, esa lista larga de todos nuestros costos, gastos directos, indirectos, variables, de acuerdo a su naturaleza, mano de obra, materias primas, lo que sea. Ya, nosotros debemos poder identificarlos y plasmarlos. Después tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? A veces la caja es la que nos dice, oiga, usted no está costeando bien, la caja no está dando, estamos teniendo huecos en la caja. Y no siempre la solución va a ser buscar financiación, ¿no? Entonces, como no tenemos cash, no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Busquemos financiación, busquemos apalancamiento con un banco. No necesariamente. Entonces lo que debemos hacer es hacer esas revisiones antes de revisar si estamos costeando mal, porque cuando nuestra caja nos habla y nos está pidiendo dinero es porque definitivamente algo está pasando, no estamos haciendo las cosas adecuadamente, y es donde debemos empezar a revisar qué es lo que estamos haciendo mal. Definitivamente debemos ya después generar unas políticas, entonces establecemos esos lineamientos para el tratamiento de los costos, entonces donde vamos a decir cómo debemos costear, de qué manera, cómo debe hacerse, quiénes son las personas responsables, ahí es donde empezamos a definir quién es responsable de hacer tal tarea, quién no. Clasificamos los costos de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, cuáles son esos límites de costos y gastos también es súper importante, quién hace parte de la ejecución, cómo hacemos el control, también debemos definir mecanismos de control y procesamiento de datos financieros. Siempre debemos tener esto como dentro de las políticas. Claramente debemos tener seguimientos donde hacemos revisiones de lo que realmente sí está funcionando, lo que no, implementar mejoras. Eso es un sistema de costos. Tener nuestros costos claros, revisar nuestra caja, generar políticas donde debemos implementar y el seguimiento. Ahora, para terminar con este tema de costos, quiero contarles unos tipsitos para optimizar estos costos. Primero, claramente debemos hacer este diagnóstico de costos y gastos y los impactos en caja. Como les mencionaba ahorita, nuestra caja es la que nos habla y nos puede estar diciendo algo estamos haciendo mal, estamos gastando más y no estamos haciendo las cosas bien y no está funcionando. Después también podemos hacer un tema de evaluación de proveedores, ¿no? Es súper importante que nosotros evaluemos nuestros proveedores si en realidad son los más competitivos, no siempre lo que es más caro es lo mejor, entonces tenemos que empezar a revisar si en realidad estos son los proveedores que necesitamos o no. Planeación fiscal, súper importante. La intención de la planeación fiscal no es precisamente evadir o eludir impuestos, claro que no, pero sí que nos anticipemos a situaciones que se van a presentar, cuánto vamos a tener que sacar por impuestos. Esto nos ayuda para optimizar, para que realmente paguemos los impuestos que debemos pagar, para que no caigamos en temas de doble tributación, que también pasa mucho. Entonces la planeación fiscal es muy importante. Invertir en tecnología, definitivamente súper indispensable. Sabemos que estamos en una era digital, la forma de optimizar procesos también es invirtiendo en tecnología. Es súper importante que lo hagamos. Recordemos que al final esto siempre va a ser una inversión, no va a ser un gasto. Entonces, sí, todo lo que podamos apoyar en nuestros procesos y lo que podamos hacer para que las empresas empiecen a generar sus ciclos mucho más rápidos, pues claramente es súper oportuno. Revisión concienzuda de gastos, ¿no? Que se aportan al crecimiento de la empresa. Hemos visto que al final hay empresas donde hay gastos, donde definitivamente se tienen ciertas situaciones económicas donde la caja no está dando, pero a veces nos centramos en que este gasto sí lo necesitamos, este gasto sí lo debemos hacer. Entonces, claramente tenemos que hacer, cuando tenemos ciertos problemas, debemos revisar y sentarnos a decir, esto sí lo necesitamos, no lo necesitamos, puede esperar, sí tenemos que hacerlo ya, es importante, está generando valor en la empresa, está generando valor a los colaboradores. Que nos hagamos este checklist para que realmente revisemos qué es lo que sí sirve. Y en algunos casos, no siempre, este tema es súper delicado, la tercerización de algunos procesos, ¿no? Que puede también ayudarnos a dar foco y podemos convertir ciertos gastos en variables, sino que, no que sigan siendo fijos. Entonces, la invitación es como revisemos nuestros procesos, qué cosas se pueden tercerizar, qué cosas son viables tercerizar, y también es una excelente opción, lo que les decía.
Al final lo que buscamos es convertir gastos fijos en gastos variables, que sería como la situación que podemos tener con esto y lo que realmente nos generaría valor. Entonces creo que aquí termino la parte de costos, espero les haya quedado claro, espero haya podido dejarles como esa inquietud sobre si realmente, y revisemos en nuestras empresas, si realmente estamos haciendo la tarea bien, si en realidad nos están dando los números, si en realidad tenemos caja, si en realidad nosotros sí podemos sacar un presupuesto, si hacemos presupuessto, si hacemos control presupuestal, si hacemos control de flujo de caja, todo se da para un tema de control de la compañía. Entonces empieza con que conozcamos nuestros costos y ahí en adelante empiezan a surgir muchas más cosas de control que nos pueden ayudar a tomar decisiones, como les decía, decisiones basadas en números, basados en información real que tenemos y no basado en situaciones y en, no sé, en imprecisiones que no, y en cosas que no sabemos. Ahora, vamos a hablar un poquitico sobre el precio de venta. Entonces, ¿qué es el precio de venta? Definitivamente es el valor que está dispuesto el mercado a pagarte a ti por tu producto o tu servicio. Ese es el precio de venta. Lo que las personas, el consumidor, los usuarios están dispuestos a pagarnos por nuestro servicio, por lo que nosotros estamos haciendo, si estamos generando valor, si es prestación de servicio, si en realidad es lo que podemos cobrar. Y quiero darles como estas pautas para definir el precio de venta. Claramente, y hace muchos años, la definición de los precios de venta se daban simplemente con la definición de los costos. Tú definías los costos, tú le dabas un margen, tú decías, estos son mis costos, yo quiero un margen del 20%, esto es lo que yo debería cobrar. Pero no se limita a eso, ¿no? Claramente ya entendemos por qué es importante el control de costos, pero no es la única variable que está en nuestra ecuación. Definitivamente hay muchas cosas que tenemos que revisar y cuáles son. Debemos hacer un análisis de la competencia. Entonces, en el análisis de la competencia, ¿qué tenemos que tener claro? Definir entonces quién vende lo mismo que nosotros, cómo lo están haciendo, cuál es su entorno. Realizar un estudio de mercado define definitivamente cuánto están dispuestos nuestros clientes, cuál es mi oferta de valor diferente a la de otro competidor, qué es lo que yo estoy haciendo mejor que no está haciendo otro proveedor. En esa definición es súper importante que le hagamos. Análisis de clientes. Definitivamente tenemos que hacerlo. ¿Cuánto están dispuestos a pagarnos por nuestro servicio? ¿Cuánto están dispuestos a pagarnos por nuestro producto? Una camiseta firmada por Messi vale más que una camiseta sin que esté firmada, ¿sí me entienden? O sea, al final necesitamos definir quiénes son nuestros clientes, cuánto están dispuestos a pagarnos, cuál es el valor que yo le estoy dando a este cliente. Acuérdense que al final no todo el mundo es nuestro cliente, nosotros también debemos poder definir quiénes son nuestros clientes. ¿Quién es nuestro cliente objetivo? No todos están para comprarnos nuestro servicio o para comprarnos nuestro producto. Revisión de la financiación de los clientes es importante. Normalmente en Colombia estamos, y más en prestación de servicios, el tema de financiación es que vamos consumiendo y vamos pagando, entonces este tema también lo tenemos que tener en cuenta. Recordemos que cuando nosotros estamos dando en el tiempo la facilidad de pago, eso es apalancamiento al final y tenemos que tenerlo en cuenta dentro de la ecuación, no solamente lo que vamos a saber que vamos a vender, este es el precio y así es, no, el dinero tiene un costo en el tiempo. Entonces, si yo me demoro 90 días, 80 días, un año en hacer unos cobros de un servicio que ya presté, pues esto tiene un costo financiero que es importante que lo tengamos en cuenta. Los riesgos asociados a la prestación de servicio. Recuerdan cuando estábamos viendo el tema de costos donde yo les decía un tema de imprevistos, de cosas que puedan pasar, qué pasa si yo no le entregué el producto, cuánto me va a costar. También es importante que podamos tener en cuenta todos estos riesgos asociados antes de generar un precio de venta. Siempre debemos tenerlo. Y los descuentos a clientes que también son muy comunes en nuestro país, tenemos que tenerlos muy presentes. Es importante que sepamos que normalmente nos van a pedir un descuento, pero eso también tiene un análisis importante. Yo puedo darle un descuento, qué tanta cantidad me está comprando, si se lo puedo dar o no se lo puedo dar. Entonces es importante que hagamos todos estos planteamientos y pues claramente conocer nuestros clientes para saber si es un mercado donde me piden descuentos o no me piden descuentos, si es un mercado donde sí hay financiación o es un pago de contado. Tenemos que hacer todos estos análisis. Entonces, esta es la forma de poder definir el precio de venta. Quería darles estas pautas, no me quería ir solo con costos, por eso quisimos incluir esta parte, pero igual, claramente este tema de pricing y de precio de venta tiene de largo como de ancho para conversar y hay plataformas y hay ciertas cosas que se pueden hacer para la definición, pero quería dejarles esto, no solamente quería contarles la importancia de los costos, sino lo que implica
en la definición de un precio de venta, que es el primer paso. No es solamente el único paso cuando definimos precios de venta. Listo, eso es todo, Nicolás. María Elena, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y vamos a abrir en este momento las preguntas para que cualquiera de ustedes nos pueda hacer las preguntas, dudas que les hayan quedado y María Elena nos ayuda a contestarlas. Entonces, aquí ya teníamos una pregunta y nos decían, María Elena, que dónde podemos conseguir esas plantillas que estabas mostrando. A mí se me ocurre que lo que podemos hacer es por correo a todas las personas que asistieron, se las vamos a compartir. Entonces, me parece, digamos, que es una buena opción ahí para Nilsson, que nos estaba preguntando que le gustó bastante la plantilla. Vale, claro que sí, se las mandamos con la presentación, creo yo, y el video, ¿verdad? Exactamente, sí. Listo, entonces aquí sí tenemos otra pregunta. María Elena, ¿cuál es la estrategia que usas para analizar el precio de la competencia? Ok, bueno, al final es un estudio, ¿no? De acuerdo a cada empresa, entonces, y al final eso se llaman como atributos. Entonces, cuando tú vas a hacer un análisis de definición y revisar tu competencia, debes hacerlo de acuerdo a qué. Por ejemplo, en un producto está la marca, está el tamaño, está el material, está la forma, ¿sí? O sea, depende a cada situación y a cada contexto de cada empresa, donde tú como empresario defines cuáles son esos atributos que quieres comparar de acuerdo a lo que tú estás vendiendo. Ok, perfecto. Aquí tenemos entonces la siguiente pregunta. María Elena, ¿cuál es el porcentaje de descuento máximo que le puedo dar a un cliente o cómo puedo calcularlo? Bueno, con este tema de descuentos es bastante particular, ¿no? Lo que les decía, siempre va a ser una premisa en Colombia, que más aquí en Colombia donde siempre te van a pedir descuento, pero al final tenemos que revisar varias variables. Entonces vas a dar un descuento ¿por qué? Por volumen, porque estás vendiéndole mucho más, o estás dándole un descuento por pronto pago. Entonces, por ejemplo, en el análisis de descuento por pronto pago, que es más fácil que tú te apalanques con un factoring o que realmente le des el descuento al cliente. ¿Sí? Hay que revisar muchas variables. Descuentos por estacionalidades, nuestro negocio es estacional, entonces donde tenemos ventas en enero, pero en junio no, entonces vamos a dar descuentos para que en junio sí lo podamos hacer. Depende, sí, o sea, depende muchísimo del mercado. Creo que si quieres me puedes escribir y lo podemos ver específicamente en tu compañía para revisar, porque al final el tema del descuento hay muchas variables que debemos revisar, cómo está el entorno de tu negocio, nos sirve dar un descuento, no estamos pegándole al margen, mejor apalancamos esos descuentos con factoring y vendemos a precios full, bueno, no sé, muchas variables que se deben identificar. La siguiente pregunta, María Elena, tiene que ver un poco con lo que estabas hablando y dice, ¿cómo puedo calcular mi precio de venta óptimo? No, un segundo que se me corrió aquí. Listo. ¿Cómo puedo calcular mi precio de venta óptimo en el momento de dar descuento por volumen, de ese descuento que estabas hablando? Entonces, sí, ¿cómo es el precio óptimo? Lo que pasa es que cuando bajamos precios debemos lograr ventas por volumen sí o sí. O sea, nosotros debemos poder hacer ese cálculo de cuánto necesito vender para poder cubrir ese descuento. De lo contrario, no sirve. De lo contrario, no sirve dar descuentos. Y lo que te digo, toca revisarlo muy al detalle para poder saber cuánto puedes dar de descuentos. Tienes un margen, puedes tener un margen donde sabemos que nuestra rentabilidad de nuestro proyecto, recuerden la plantillita que les mostré, es del 47. Yo me puedo bajar hasta que eso sea el 40. Entonces tengo ahí un margen para dar un descuento. Pero recordemos siempre, al final, si son temas de volumen, imagínate cuánto más tengo que vender para poder dar ese descuento. Y al final, cuando empezamos a dar este tipo de descuentos, pues nuestro precio va a bajar y entonces ya no vamos a poderle vender a ese mismo cliente en un momento determinado tal valor. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, al final debemos hacer un análisis concienzudo de qué implica en nuestra rentabilidad y en nuestros márgenes hacer esos descuentos. Perfecto, gracias. Mira, Luis Miguel nos pregunta, ¿cuáles son los principales criterios para determinar el precio de venta de un servicio? Bueno, al final es lo mismo, funciona exactamente igual. Tú ya sabes costear, entonces ya tenemos el proceso, ya hicimos el costeo, ya sabemos que nuestro proyecto va a costar 12 millones de pesos, ya hicimos el análisis en el mercado y resulta que por este proyecto nuestro mercado y nuestra competencia está cobrando 20 millones de pesos, 25 millones de pesos. Ahí ya tenemos una visión, ¿sí ves? O sea, al final en costos estamos bien, podemos hacer el check.
donde ya le dimos el check, nuestros costos están bien, el mercado está cobrando esto y nuestro cliente está dispuesto a pagarnos sí o no. Al final siguen las mismas determinaciones. Costos, mercado, clientes, financiación a nuestro cliente, descuentos a nuestros clientes. Sigue siendo las mismas definiciones para productos y para servicios. Listo. Nos pregunta John, para definir precios de productos, ¿qué tan errado puedo estar si solo me fijo en la rentabilidad esperada? Claro, pero ahí dónde está, ¿cuál es tu rentabilidad esperada? O sea, puede ser muy subjetivo. ¿Mm? Tú dices que de este proyecto yo quiero ganarle el 50% o el 200%, pero no tienes ningún análisis adicional. Entonces, por eso necesitas ver todo el mundo, todo. No te puedes quedar solamente con lo que tú estás esperando y con lo que tú te imaginas. Porque puede ser que costees tu costo de tus proyectos, ¿te acuerdas que en un numerito nos dio 25.000 pesos? ¿Qué pasa si yo a eso le doy el 20%? No le estás dando el peso real a lo que realmente vale. O puedes estar siendo muy soñador, yo le quiero ganar el 1000%. Entonces, por eso se limita mucho el tema del costo y lo que les decía, hace algunos años se sacaban precios de venta así, donde tú tenías un costo, definías un margen y ese era el precio de venta. Entonces, claramente tenemos que ir un poquito más allá y revisar todos los criterios necesarios. Perfecto. Por aquí tenemos otra Magdalena y nos dice, ¿cómo juega la automatización y e-commerce en esta nueva realidad de las empresas? Yo ahí de pronto me meto un poquito y Fausto, Dale. lo que siento es que la automatización y el e-commerce ha bajado bastante los costos operativos que tenían antes las compañías para comercializar sus productos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú puedes sacrificar mucho más margen porque tienes, digamos, mucha más ganancia al tener menores costos. Entonces, los precios son muchísimo más competitivos de este tipo de empresas versus a las que se quedaron en un modelo tradicional de comercialización. Entonces, en cuanto al tema de los costos, por eso es que esas automatizaciones e e-commerce logran bajarlos tantos. Pero María Elena, ¿tú cómo has visto este tema que afecte realmente a las compañías? Sí, tal cual. Al final lo que haces es eso, es optimizar costos y gastos y lo que puedes hacer es bajar tu precio de venta, incrementas ventas, generas volumen y y tu negocio se vuelve mucho más productivo y competitivo. O sea, es mucho más fácil que hagas las cosas, mucho más rápido que las hagas. Entonces, al final, claramente genera muchísimo valor. Perfecto. Y aquí hay dos preguntas un poquito relacionadas. Una nos dice cómo se elabora un estudio de mercados para un bien simple y la otra dice si debería ser un benchmark o esa comparación con las competencias con mis pares. Desde que sean sí, al final sí es competencia, al final sí lo deberías hacer. Y respondiéndote la anterior, bueno, hay unos pasos, entonces tú debes definir cuáles son esos productos de tus competidores que vas a revisar. Entonces, producto tal, producto X, producto Y, lo vamos a evaluar con nuestros competidores, ¿sí? Marcas, productos, lo que sea, precios, marca, lo que sea, forma de empaque, lo que se te ocurra. Como les decía, debemos nosotros como empresa poder describir esos 4 atributos más importantes de nuestro producto o servicio que queremos comparar. Entonces, ese es el segundo paso. Después de que nosotros hacemos esa definición, es lo que empezamos a comparar y le empezamos a dar como como les digo, como un peso a cada uno de los atributos, ¿sí? A cada una de las cosas que estamos evaluando dentro de nuestra comparación. Y de acuerdo a eso es cuando ya podemos definir definitivamente este atributo para mí es mucho más importante, para nuestro proveedor no, y esto genera valor, entonces esto para nosotros es importante y estamos bien en el mercado o podríamos cobrar más. Entonces el análisis en realidad se hace analizando tu mismo producto o servicio, analizándolo con la competencia que claramente puede ser tus aliados que seguramente tienes, la pregunta que hacían, y es donde tienes que empezar a darle peso y cuál es en qué estás generando valor para hacer esas comparaciones. Como les digo, esto puede ser como tema de un webinar adicional donde se saque este modelo para las empresas para poder hacer este análisis de competencia. Perfecto, Mayalena. Nos entró por aquí una última pregunta de Fabio Carreño. Nos dice, ¿cómo puedo calcular un costo variable al inicio de un negocio si no sé cuántas unidades voy a vender durante los primeros periodos? Bueno, pues es que el costo variable al final, si tú quieres, si tú piensas o tienes en presupuesto que vas a vender 20 zapatos,
Al final, ¿cuánta materia prima tienes que comprar para producir esos 20 zapatos? Devolviéndome, perdónenme por favor, al tema de los zapatos, que es lo que primero se me ocurre. Claramente los costos variables dependen de lo que tú vayas a producir o lo que tú tengas capacidad de producir, porque también tienes que tener en cuenta eso. ¿Cuánto tiene capacidad tu empresa para producir un producto? ¿Puedes producir más de 100 al mes? Ese tipo de cosas tenemos que revisar. Si podemos producir 100 al mes, entonces, ¿cuáles son esos costos inherentes a ese producto que vamos a vender? Pero siempre tienes que revisar la capacidad que tienes tú como empresa para producir o para prestar un servicio. Entonces ahí es donde empiezas. ¿Cuánto vamos a proyectar en ventas? Tanto. Y recuerden al final que por ejemplo, en temas de producto, lo que tú estás comprando al final no se va a perder, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta temas de restaurantes y demás, pero esto igual puede ser inventario. Entonces, por lo que se les decía, al final es un mundo diferente para cada empresa, pero creo que al final lo que tú debes hacer es poder establecer las metas, entender cuál es la capacidad de tu empresa para producir algún producto o un servicio y empezar a generar cuánto debería comprar o no. Entonces, los variables son pues mucho más fáciles al final por eso. Voy a vender 20 zapatos. ¿Qué necesito comprar para 20 zapatos? Ahí están tus costos variables. Perfecto, María Elena, muchas gracias. Nos preguntaban en el chat, Ralph y otras personas, que llegaron tarde, que si podamos a compartir el video. Claro que sí, nosotros vamos a hacerles llegar el video por correo electrónico terminando la sesión para que lo puedan volver a ver. Y aquí por último vamos a terminar contándoles un poquito de nosotros, de IF, qué es lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es ayudar a transformar las compañías en diferentes aspectos que son muy importantes. Tenemos la transformación financiera, que es lo que acabamos de ver con María Elena, cómo este conocimiento nos puede ayudar en toda esta parte financiera, pero adicional a eso tenemos otros puntos que me gustaría contarles, y es la aceleración de ventas, donde tomamos empresas y las llevamos a vender, digamos, hasta 10 veces más, la parte de innovación de procesos, donde con metodologías ágiles y tecnología podemos llevar a que estos procesos sean más ágiles cada vez y mucho menos desgastantes para las compañías. El servicio de equipos exponenciales, donde tenemos las mejores sinergias y potencializamos los resultados en corto tiempo, teniendo en cuenta mucho el entorno y las necesidades que tiene cada uno de los clientes. La parte de habilitación digital, que como nos lo preguntaban, la parte del e-commerce, toda, digamos, esta comercialización digital y esa presencia digital nos ayuda a bajar los costos y a tener muchos mejores resultados. Y toda la parte de alineación estratégica, donde definimos objetivos, organizamos todos los recursos y que las compañías puedan crecer bajo una alineación estratégica y de forma escalable. Entonces, como por contarles ahí un poquito rápido los servicios que nosotros tenemos, a lo que nos estamos dedicando, y estén muy atentos de LinkedIn y de nuestras, digamos, redes, porque vamos a seguir compartiendo contenido como el que María Elena nos lleva compartiendo por más de un mes y terminando en sesiones como estas. Les dejamos aquí el perfil de María Elena, la encuentran así como María Elena Rico Gómez, para que le puedan escribir. Creo que la mayoría de ustedes ya la conocen en LinkedIn, porque por ahí fue, digamos, donde llegaron a este webinar, y por ahí pueden compartir cualquier duda, pregunta que tenga ella. Ahí ya tiene un equipo detrás que le está ayudando a las respuestas y le está, digamos, organizando todos estos comentarios que ustedes le dejen para que ella pueda darles respuesta lo antes posible. Entonces, nuevamente, darles las gracias por habernos acompañado y esperamos verlos en nuestros próximos webinars y próximas series de contenido. Muchísimas gracias a todos.